Hay un objeto guardado en Estados Unidos que ningún historiador se atreve a explicar del todo. No es un arma ni un cuerpo, es algo mucho más sencillo, mucho más simple, pero mucho más incómodo. Es un mapa que sabía cosas que, según todo lo que nos enseñaron, era imposible saber. Fue hecho por un hombre que jamás subió a un barco, que jamás cruzó un océano y que ni siquiera salió de su propia ciudad. Y sin embargo, dibujó un continente entero 233 años antes de que existiera oficialmente para el resto del mundo. Eso ya debería bastar para incomodarte, pero no es lo peor que esconde. Porque en una esquina de ese mapa, en el lugar más remoto que un ser humano del siglo XVI podía imaginar, hay una frase escrita en latín que la propia Iglesia Católica lleva 500 años sin querer tocar del todo. Y no te la voy a decir todavía. Antes necesito que entiendas por qué este objeto, que cualquiera puede buscar ahora mismo, sigue rompiendo las reglas de lo que se supone que un hombre podía saber en 1587. Y por qué esa frase escondida cambia por completo lo que significa este mapa. Suscríbete y quédate hasta el final, porque hay una segunda capa en este objeto que ni siquiera los que lo han estudiado durante años terminan de explicar. Antes de entrar en la parte que te va a incomodar más de lo necesario, necesitas entender qué es exactamente lo que estamos mirando, porque no es un mapa cualquiera. Y tampoco es una pieza menor de la historia. Estamos hablando del planisferio de Urbano Monte, terminado en 1587 y compuesto por 60 hojas individuales que, unidas correctamente, forman un disco de casi 3 metros de diámetro. Fue diseñado para montarse sobre una rueda de madera giratoria en el centro de una habitación para que el mundo entero rotara alrededor de quien lo observara. Nadie, ni siquiera su propio autor, llegó a verlo completo. El ensamblaje real, hoja por hoja, en su forma final, no se logró hasta 2017, cuando una biblioteca en California usó algoritmos de alineación de imagen para unir digitalmente las 60 piezas. 430 años después de que Urbano Monte muriera sin haber visto su propia obra terminada. Y cuando el mundo por fin lo vio completo, lo que apareció no fue solo un mapa detallado, fue un objeto que parece saber cosas que, según todo lo que nos enseñaron en la escuela, era imposible saber en 1587. Te voy a llevar por 4 capas de este misterio. La primera es geográfica, la segunda geométrica, y es la que más va a costarte creer. La tercera es simbólica, y ahí es donde entra la Biblia. Y la cuarta es política, porque este mapa también esconde una de las justificaciones religiosas más brutales de la conquista del Nuevo Mundo. Quédate, no te muevas y vamos por partes, porque cada una se apoya en la anterior. Empecemos por lo más simple de verificar, porque aquí no hay interpretación posible, solo comparación directa entre lo que Urbano Monte dibujó y lo que la historia oficial dice que se sabía en su época. California aparece unida al continente en el mapa de Monte. Esto no suena impresionante hasta que sabes que décadas después, exploradores posteriores la dibujaron como una isla separada, un error que tardó más de 100 años en corregirse en la cartografía europea. Monte, en 1587, ya la tenía bien. En el norte dibuja costas y nombres de tribus en regiones de Norteamérica que la exploración europea todavía no había tocado. No son manchas vacías con la palabra desconocido escrita encima, que es lo que hacían la mayoría de los cartógrafos cuando no sabían que había un territorio. Son nombres específicos, ubicados con una lógica geográfica interna que sugiere una fuente, no una suposición. Y luego está el sur, en el borde inferior del mapa, donde según los conocimientos de la época solo debería haber océano abierto,
Monte dibuja un continente, con cosas definidas, con ríos interiores, con una topografía que tiene sentido en sí misma. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. Monte la dibujó o dibujó algo que se le parece de una forma incómoda 233 años antes. Ahora aquí es donde la historia académica tiene una respuesta preparada y es justo que te la cuente, porque no busco venderte una fantasía sin contexto. Existía en esa época una teoría llamada Terra Australis Incógnita, la idea de que si el hemisferio norte tenía una gran masa de tierra, el hemisferio sur necesitaba otra equivalente para que la esfera terrestre se mantuviera en equilibrio. Era matemática especulativa, no exploración. El problema es que otros cartógrafos de la misma época, como Abraham Ortelius en 1570, dibujaron esa hipotética Terra Australis como una mancha vaga, casi una sugerencia sin forma. Monte no hizo eso. Monte dibujó costas específicas, nombres, relieve. Eso ya no es teoría matemática, eso es copiando algo que cree que es real. Y aquí se abre la primera pregunta que te vas a llevar sin respuesta todavía. Si Monte no exploró nada, si nunca subió a un barco, ¿de dónde sacó la información que ningún otro cartógrafo de su tiempo tenía? Para entender esto, tenemos que hablar del hombre detrás del mapa, porque su biografía es, en sí misma, la primera pieza extraña de este rompecabezas. Urbano Monte no era marino, no era explorador, no lideró ninguna expedición, ni siquiera una pequeña. Era un noble de Milán, inmensamente rico, que apenas salía de su ciudad, y, en un sentido más literal, era un hombre de biblioteca. En el siglo XVI, el dinero y la posición global compraban algo tan valioso como el oro, acceso. Monte convirtió su estudio en lo que hoy llamaríamos un centro de inteligencia geográfica. Compró y estudió los mapas de los cartógrafos más avanzados de su época, Gerardus Mercator y Abraham Ortelius. Interrogó personalmente a marineros y comerciantes que pasaban por Italia. Y usando su posición social llegó a reunirse con la primera embajada diplomática de Japón que pisó Europa. Lo que explica por qué su mapa muestra ese país con un nivel de detalle que dejó en ridículo a los cartógrafos oficiales del continente. Pero Monte no se conformó con dibujar fronteras, quería construir lo que él mismo llamó un planisferio científico universal. Una capa que también fuera un instrumento científico, con diagramas de eclipses solares, zonas climáticas y tablas que calculaban la duración exacta del día y de la noche según la latitud y el mes del año. Y aquí llega el dato que más me costó digerir cuando lo verifiqué. Si comparas la proyección que usó Monte con el Polo Norte exactamente en el centro y el mundo desplegándose hacia afuera en círculos concéntricos, con el logotipo actual de las Naciones Unidas, la estructura geométrica es prácticamente idéntica. Esa perspectiva, vista desde arriba del Polo Norte, con el planeta entero desplegado alrededor de un punto central, es una vista que en el siglo XVI solo se podía lograr de una manera, matemáticamente, sin haberla visto nunca con los propios ojos. Si este tipo de conexión entre cartografía antigua y símbolos que reconocemos hoy te genera la misma inquietud que a mí, suscríbete ahora. Y quédate, porque en la segunda mitad de este vídeo vamos a llegar al punto donde el mapa deja de ser geografía y se convierte en algo mucho más cercano a un texto religioso. Si el centro del mapa de Monte es orden, ciencia y precisión, los bordes son exactamente lo contrario. Y todo no es un descuido del artista, es probablemente el mensaje más importante de toda la obra. En la mentalidad renacentista, el centro del mapa representaba la civilización, el hogar, lo conocido. Los márgenes representaban el caos, el límite de lo que el ser humano podía comprender. Y cuanto más te alejas del centro en el planisferio de Monte, más empieza a descomponerse la ciencia y a aparecer algo que solo puedo describir como pesadillas dibujadas con tinta. En los desiertos de Asia Central, cerca de la cuenca del Lob, Monte dibuja demonios engañando a los viajeros, una clara influencia de leyendas persas sobre esas rutas comerciales. En las tierras heladas de Machuria dibuja una mantícora,
La criatura híbrida con cuerpo de león, cola de escorpión y rostro humano. En los océanos exteriores dibuja aves colosales capaces de levantar elefantes por los aires y sirenas de 2 colas y serpientes marinas triturando barcos enteros entre sus fauces. Sería fácil, desde nuestra comodidad moderna, mirar esto y reírnos de la superstición de una época sin ciencia. Pero eso no sería no entender lo que realmente está pasando en este mapa. Estas criaturas no son decoración, son un sistema, marcan con precisión casi cartográfica exactamente los límites del territorio que ninguna potencia europea controlaba todavía. Las aves gigantes están sobre el Pacífico y el Índico, las rutas que ningún imperio dominaba comercialmente. La mantícora marca el borde exacto de lo que los misioneros jesuitas todavía no habían logrado penetrar. Y en ese contexto de fronteras del conocimiento, en la remota Mongolia, lejos de cualquier ruta conocida, Monte dibuja algo completamente distinto a un monstruo, un unicornio en calma, sin amenaza, y junto a él escribe en latín la frase con la que abrí este vídeo: aquí están las 10 tribus perdidas de Israel. Piénsalo un segundo. De todos los lugares del planeta donde un cartógrafo europeo del siglo XVI podría haber colocado uno de los mayores enigmas del Antiguo Testamento, Monte elige el punto más remoto e inaccesible que su mente podía imaginar. No lo hace al azar. El unicornio, en la simbología medieval, representaba lo sagrado y lo oculto. No es un chiste cartográfico, es una declaración auténtica. Y esto nos deja con una pregunta incómoda que ni la Iglesia ni la Academia han resuelto del todo. ¿De dónde sacó Monte, encerrado en su estudio de Milán, la convicción suficiente para señalar en un mapa el parpadeo de un misterio que ni los propios teólogos de su época sabían resolver? Si quieres que sigamos desenterrando este tipo de cruces entre cartografía, religión y conocimiento prohibido, deja el me gusta en este punto del vídeo. Nos ayuda muchísimo a que YouTube siga mostrando este tipo de investigaciones a más gente como tú. Hay una última capa en este objeto, y te voy a decir que es la más incómoda de todas, porque no tiene nada de misterioso ni de sobrenatural, es un puro cálculo político. En las esquinas del planisferio Monte incluye retratos de los grandes líderes del mundo conocido. Retrata a Moctezuma II, el emperador azteca, colocándolo al mismo nivel que el Papa y el sultán del Imperio Otomano. Y en un gesto que definitivamente no fue casualidad, omite por completo a la reina Isabel I de Inglaterra, la principal rival religiosa y política de la España católica de la época. Pero la escena más brutal está en las costas de Brasil. Ahí Monte dibuja al rey Felipe II de España navegando triunfante mientras una sirena emerge del agua para ofrecerle una corona. En tierra dibuja a Atahualpa, el último emperador inca, entregándole las riquezas del Perú. Y junto a esta escena escribe una frase que resume, mejor que cualquier libro de historia, la justificación religiosa de la conquista del continente americano. El nuevo mundo era infeliz bajo el dominio de Atahualpa y Satanás. Ahora es más feliz bajo Felipe. Para Urbano Monte, los monstruos marinos de los márgenes y los reyes paganos de las esquinas cumplían exactamente la misma función dentro del mapa. Representaban el caos que debía ser conquistado y ordenado bajo la visión católica del mundo. El mapa no es solo un objeto de conocimiento, es también un documento de propaganda religiosa hecho hace más de 400 años y todavía guardado como si fuera solo una pieza decorativa de museo. Urbano Monte murió en 1613. Nunca vio su mapa completo, nunca supo que 4 siglos después alguien lo desenterraría con algoritmos que él ni siquiera podía haber imaginado. Y encontraría en él nombres de lugares que nadie había pisado, criaturas
que funcionaban como un sistema de códigos y una frase sobre las tribus perdidas de Israel escondida en el rincón más remoto de su propio universo de papel. Quizá Montes tuvo acceso a fuentes que se perdieron con el tiempo. Quizá parte de esto sea simplemente una coincidencia extraordinariamente bien documentada. Pero antes de que cierres este vídeo, quiero dejarte con la misma pregunta que me quitó el sueño a mí cuando terminé de investigar esto. Hemos satelizado el planeta entero, hemos medido cada costa, cada glaciar, cada centímetro de la Antártida. Hemos borrado a los monstruos de nuestros mapas. Pero, ¿los borramos de verdad? ¿O simplemente los obligamos a esconderse en los rincones que todavía nuestra ciencia no ha querido mirar de frente? Si esto te hizo pensar, aunque sea un poco distinto sobre lo que creíamos saber, suscríbete al canal. Cada semana, cada día, desenterramos un objeto real con fuentes reales que la historia oficial dejó sin explicar del todo. Hasta el próximo capítulo.